Pues bien, hermanos, hemos preparado un mensaje en torno al capítulo 3 del libro de Daniel, un libro corto, de apenas 12 capítulos, pero un libro extraordinario. Es un libro que es considerado dentro de los profetas mayores, pero es un libro de 12 capítulos apenas. Es el más corto de los profetas mayores. Tiene 6 capítulos que tienen que ver con narrativas del poder de Dios y sus milagros, y 6 capítulos que tienen que ver con el futuro del mundo. Increíblemente, en 6 capítulos, los últimos 6 capítulos del libro de Daniel, se resume lo que va a pasar y acontecer con el pueblo judío y con todo el mundo hasta el final de los tiempos. Solo Dios puede hacer algo de esa naturaleza. Y yo quisiera entonces, antes de entrar en materia, por así decirlo, hablar un poco de lo que fueron los tiempos de Daniel, y tomemos quizás unos segundos para orar por la palabra y orar por nuestra comprensión espiritual de lo que vamos a compartir. Oremos. Señor, nosotros venimos humildemente delante de ti, reconociéndonos necesitados y dependientes de ti. Tu palabra dice que nosotros, separados de ti, nada podemos hacer. Y a veces tu palabra la podemos entender intelectualmente, pero hay una comprensión espiritual que necesitemos que tú nos des para poder verla como tú la ves y poder ver sus dimensiones, sus alcances, sus aplicaciones, poder ver su belleza. Así que yo te pido, Señor, que tú hagas eso en nosotros, nos ilumines el entendimiento espiritual y salgamos edificados y cambiados de alguna manera al exponernos a tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y presencia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, hermanos, creo que para nadie es un secreto, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. En muchos aspectos vivimos tiempos difíciles. A nivel moral, son tiempos que se asemejan a los que Isaías describió en su capítulo 5, versículo 20, donde decía, expresaba como una especie de lamento, donde decía: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es un tiempo donde parecería, en el tiempo de Isaías, y creo que coincide con lo que está pasando en nuestros tiempos, donde las cosas se han invertido, donde los valores morales, los principios morales se han invertido, y literalmente aquellos aspectos de la vida humana, aquellas prácticas que eran consideradas hace unos años como malas, son consideradas hoy como buenas, aplaudidas y promovidas. Y lo contrario también es cierto, aquellas cosas que eran consideradas virtuosas, buenas, aplaudibles moralmente, hoy en día son consideradas como primitivas y absurdas en algunos casos. En el libro de los Jueces también vemos una cita análoga, similar, cuando en Jueces 17:6 se nos dice: en aquellos días, en ese tiempo donde se está escribiendo, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Había una subjetividad moral en esos tiempos, como lo hay hoy en día. Hay una relatividad en la forma como la gente vive. La gente no piensa que las cosas son malas per se, sino que todo depende de la óptica, de la perspectiva con la que tú la veas. Eso depende, cada quien tiene su verdad. Nadie puede juzgar lo que el otro piensa, lo que el otro hace, quién tiene el derecho, quién tiene esa autoridad. Y vivimos en esa época de una aparente tolerancia, pero sí, tolerancia para todo lo malo, pero no tolerancia para la verdad. Y eso es a nivel moral. Es un tiempo de confusión, es un tiempo de relativismo moral, es un tiempo donde la gente literalmente hace lo que bien le parece, justo lo que pasaba en el tiempo de los jueces. Pero además, espiritualmente no hay temor de Dios. El mundo se ha entregado a la idolatría del yo y persigue fundamentalmente como el propósito de su vida su propia satisfacción, sus propios placeres, para honrarse a sí mismo. Y en ese escenario de confusión y libertinaje moral, yo diría, de ausencia de temor de Dios, la fe cristiana es tratada con cierta hostilidad. Nuestras convicciones son consideradas una amenaza para el estilo de vida que impera en nuestra generación. Somos
ideológicamente peligrosos. Peligrosos. Nuestras posturas son consideradas, como decía, como retrógradas, primitivas, ultraconservadoras. Ultraconservadoras. Y eso, dicho sea de paso, es un epíteto despectivo. Ahora ser conservador es despectivo cuando el conservadurismo lo que pretende es conservar lo bueno, lo que debe ser conservado, porque si hay algo en que todos estamos de acuerdo es que lo bueno hay que conservarlo. Esos somos los conservadores, los que conservamos lo bueno, pero se nos ha dicho que conservar lo bueno, que es viejo, es malo. Y se saca de contexto la palabra. Y entonces cuando vemos las ideas que son promovidas en nuestra generación, aplaudidas por nuestra generación, nos sentimos fuera de lugar, nos sentimos extraños nosotros mismos. A veces nos sentimos como extranjeros en nuestro propio país. Cuando vemos los valores que se abrazan, los estilos de vida que se llevan a la palestra y se aplauden, estilos de vida que se oponen a nuestras más íntimas convicciones, que se oponen a las cosas que hemos abrazado. Entonces, ¿qué hacemos en un escenario de ese tipo? ¿Qué hace el cristiano? ¿Cómo nos preparamos para vivir en un ambiente así? ¿Qué debemos esperar de un ambiente así? Y aproximadamente 600 años antes de Cristo, en los tiempos de Daniel, ocurría algo similar. El pueblo judío había sido conquistado por Babilonia. Su ciudad destruida, su templo destruido, el pueblo fue llevado exiliado, fue llevado cautivo a Babilonia y ahí permaneció por 70 años. Este es diferente al cautiverio egipcio. Esto es un cautiverio en Babilonia, producto del pecado repetido, necio del pueblo por generaciones, advertido por múltiples profetas, no obedecieron al Señor y justamente el Señor pues los juzgó, destruyó la ciudad, destruyó su templo y los llevó al exilio. Y justamente es en ese tiempo cuando se escribe el libro de Daniel. En un tiempo donde el pueblo está en medio de la nación de Babilonia. Y el libro de Daniel se escribe precisamente con varias ideas centrales en mente. En primer lugar, comunicarle al pueblo judío, que Dios permanece en control y es soberano en el reino de los hombres, a pesar de que Él permita que su pueblo esté en una tierra extraña. Y esa es una idea que nosotros tenemos que mantener en nuestras mentes, porque es una idea que tiene connotaciones trascendentales. A pesar de que nos sentimos extraños en medio de una generación que se opone a nuestras convicciones, nuestro Dios declara en su palabra, en el libro de Daniel, de manera contundente y en muchos otros pasajes, que Él permanece en control y es soberano sobre el reino de los hombres. Pero además de eso, el libro de Daniel nos instruye de cómo, a pesar de que las cosas a nuestro alrededor parecerían salirse de control, nuestro Dios sigue siendo un Dios soberano, digno de ser obedecido. Digno de ser obedecido. Es por eso entonces que sin importar las presiones a las que estemos sometidos, sin importar las maneras como seamos tratados en nuestra cultura, estamos llamados a ser fieles a nuestro Dios. Nuestras convicciones deben prevalecer. Son convicciones arriesgadas en el tiempo que estamos viviendo, pero deben prevalecer. Y el libro de Daniel, en su capítulo 3, justamente tiene un relato donde nos expone qué pasa con las convicciones del pueblo de Dios en un ambiente hostil. ¿Qué podemos esperar entonces con nuestras convicciones en el ambiente hostil en el que nosotros vivimos y era el ambiente en el que les tocó vivir a Daniel? Y dicho sea de paso, cuando nosotros leemos el libro de Daniel hay varios personajes famosos. Está Daniel, que es el protagonista, por así decirlo, y están sus 3 amigos. Y básicamente el libro gira en torno a estos amigos de Daniel, Daniel mismo, y en torno a varios reyes de Babilonia y de otros reinos que también son relatados en el libro. Pero dicho sea de paso,
estos amigos de Daniel eran apenas 3, más Daniel, que eran 4, de un grupo de aproximadamente 75, 80 jóvenes notables de judíos que fueron seleccionados por Babilonia para esos 75, 80 jóvenes ser formados en la corte real y entonces ser colocados en posiciones de preeminencia en su propio pueblo. Eso era algo típico de las conquistas babilónicas. Ellos tomaban gente de los pueblos conquistados, los formaban y los ponían, leales a ellos, a Babilonia ahora, los ponían a gobernar sus propios pueblos. Era una especie de legitimar su conquista. Y entonces los pueblos conquistados eran gobernados por, en este caso, judíos, pero leales a Babilonia, formados por Babilonia. Entonces Daniel es parte de un grupo de unos 75, 80 jóvenes que fueron traídos junto con el resto del pueblo y fueron formados en la corte babilónica para ser leales a Babilonia. Entonces, veamos qué nos dice este capítulo, qué nos tiene que enseñar en torno a este tema de las convicciones, porque a ellos les toca vivir sus convicciones en medio de una cultura hostil, pagana, liberal, moralmente hablando, y son también, yo diría, expuestos a las mismas presiones a las que nosotros hoy en día como cristianos estamos siendo expuestos. Lo primero que debemos esperar, hermanos, es que nuestras convicciones, como ya se podrá haber dado cuenta, van a ser presionadas a plegarse, a claudicar. Tenemos que tener esa expectativa. La cultura va a ejercer una presión sobre nosotros para que claudiquemos en nuestras convicciones. Miren cómo, del versículo 1 al 7, vamos a leerlo de nuevo. Me hicieron un favor leyendo el texto completo, porque así solamente vamos a leer porciones del texto en cada uno de los puntos que quiero resaltar. De los versículos 1 al 7, leo de la Reina Valera del 60, que es la que ustedes utilizan. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es usual en el libro de Daniel las repeticiones. Hay una especie de formalidad en la redacción de los textos, en las repeticiones y en la pompa real que le pone a todo el texto y a todo el pasaje. ¿Y qué se nos dice aquí? ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos esta congregación, esta convocatoria. Se nos dice que el rey Nabucodonosor había levantado una estatua y se nos dan las medidas. Usa las medidas de codos, pero si la llevamos a medidas de metros, era una estatua de unos 27 metros de alto y unos 3 metros de ancho aproximadamente. O sea, tenía una altura de unos 9 a 10 pisos en nuestras medidas modernas. Toda la estatua era cubierta de oro. Sabemos que no era oro macizo. En esa época, momento, no existía esa cantidad de oro para hacer una estatua de oro macizo. Había incluso conteos de esas cosas. Los historiadores han hecho conteos de esas cosas y además hubiese sido extremadamente pesada para movilizar
Posiblemente era de un relleno de madera con una cobertura de oro completa, algo impresionante. Posiblemente el rey Nabucodonosor se inspiró, si uno lee el capítulo 2 del libro de Daniel, él había tenido un sueño, donde en ese sueño, en el capítulo 2, él vio una gran estatua y la cabeza era de oro. Y Daniel le interpretó el sueño y le dijo, esa cabeza de oro representas tú, oh rey. Eres tú, eres el rey de ahora. Y parece que él se inspiró, se entusiasmó y replicó la estatua que él vio y la cubrió entera de oro, pero realmente era solamente la cabeza de oro. No sabemos si él estaba representándose a sí mismo o a alguno de los dioses babilónicos. Es probable que fuese uno de los dioses babilónicos porque típicamente ellos no adoraban a sus emperadores, pero ciertamente era una imagen impresionante. Imagínense una estatua de unos 10 pisos de alto, cubierto de oro, la proyección del sol, la presencia de esta gran imagen, la adoración única. Evidentemente a esa estatua tenía el propósito de unir su reino en torno a una misma fe, a esta estatua, a este ídolo que él había levantado. La religión era usada por los reinos del pasado para unificar lealtades, para alinear la gente. Y la expectativa del rey era que todos adoraran lo que él dijo que debía adorarse. Lo pusieron entonces en un llano, en una especie de planicie de valle denominado Dura, que es una inmensa planicie, un inmenso valle en el Medio Oriente, y se convocó ampliamente el pueblo, todos los pueblos y lenguas, y se convocó toda la jerarquía de la sociedad. Fíjense cómo se habla de los capitanes, de los sátrapas, de los gobernadores. 8 categorías jerárquicas en el gobierno se mencionan en este texto. Era un gobierno complejo, con unas estructuras amplias. Imagínense, 8 categorías de líderes había en su estructura gubernamental. Entonces fue una convocatoria amplia de todos los pueblos y alta en términos de todas las clases sociales. Y se montó un culto. Había música y se convocó a la adoración de la estatua. Y había una instrucción muy precisa. El que no adore será echado en un horno de fuego ardiente. Qué estímulo tan maravilloso para la adoración. Yo no sé qué satisfacción puede sentir una persona que alguien obedezca en tales condiciones. Qué diferente es nuestro Dios cuando su adoración es motivada por la muerte del Hijo de Dios en la cruz, expresándonos su amor por nosotros, un inmenso amor por nosotros. Pero entonces, en esta ocasión, típico, cuando vienen las presiones, todos obedecieron. La gente se pliega. Las presiones pliegan las convicciones. Nadie, excepto estos 3 jóvenes que vamos a ver, se mantuvo en pie. Mucha gente posiblemente estaba en contra de hacer esto, no estaba a favor de esta adoración, pero el costo de mantenerse fuera de la línea es demasiado alto. ¿Para qué? Porque voy a poner en riesgo mi vida por ser un intransigente, por mantener unas convicciones. ¿Quién me defenderá entonces? Yo me tengo que defender a mí mismo. En una ocasión, el presidente americano Harry Truman, hablando, en esa época ya se comenzaba a usar las encuestas de opinión para tomar decisiones, y muchos gobernadores de la época y muchos políticos de la época comenzaban a tomar encuestas precisamente para ver qué iban a hacer. Y Harry Truman, hablando de la importancia de las encuestas, decía: me pregunto qué tan lejos habría llegado Moisés si hubiese hecho una encuesta en Egipto. ¿Qué hubiese predicado Cristo si hubiese hecho una encuesta en Israel? ¿Dónde habría llegado la Reforma Protestante si se hubiese tomado una encuesta de opinión? No son las encuestas o la opinión pública del momento lo que importa. Lo que importa es lo correcto o lo incorrecto. Importa el liderazgo. Gente de fortaleza, honestidad y convicción que se mantiene firme en lo que es correcto. Eso hace la historia.
parece interesante que un hombre secular tenga esa convicción acerca de la importancia de las convicciones y de no plegarse ante la opinión de la mayoría. Porque la opinión de la mayoría, la corriente del momento, ejerce una presión sobre nosotros, sobre nuestras convicciones y creencias, que en ocasiones nos hace plegar. Y en esta ocasión todo el mundo hacía lo mismo. A pesar de todas las jerarquías, a pesar de las lenguas distintas, todo el mundo se postró sin cuestionar. Nadie se opuso, nadie objetó, todos obedecieron. Imaginémonos la presión para estos jóvenes judíos. No sabemos exactamente la edad que ellos tenían, pero no era gente mayor, eran jóvenes. Cuando Daniel llega a Babilonia, y esto fue algunos años después, cuando Daniel llega a Babilonia posiblemente tenía unos 16 años, 15 a 16 años. Esto obviamente fueron años más adelante. Pero imaginemos la presión para alinearse con esta adoración única al rey. Ya ellos estaban sirviendo en la corte real con algunas tareas y por lo tanto este hombre que estaba pidiendo adoración para la estatua no era solamente el emperador, era su jefe. Era la persona a la que ellos estaban sometidos. Y esa presión pues es fuerte. En este caso la pregunta para nosotros es, bueno, ¿qué va a definir nuestra vida? ¿Lo popular, la corriente del momento o la palabra de Dios? ¿Será movido por la presión de la generación en la que vivimos o nuestras convicciones son las que nos van a gobernar? La obediencia al Dios verdadero, hermanos, es un asunto de minoría, siempre lo ha sido. Yo les relaté, les mencioné que en este caso fueron 3 los jóvenes. Daniel no está aquí en el relato. No sé si se fijaron, pero Daniel no está en el relato. Son sus 3 amigos. Y no son Sadrac, Mesac y Abednego. Sadrac, Mesac y Abednego son sus nombres babilónicos. Y que, con el respeto de todos los que hemos dicho, porque yo lo decía mucho, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando uno llamaba a un judío por un nombre babilónico, era una ofensa. Ananías, Misael y Azarías son sus nombres. Ananías, Misael y Azarías. A Daniel se le puso otro nombre que era Belsasar, que era un nombre griego, un nombre babilónico. Lo que los babilónicos estaban tratando de hacer era cambiarles la identidad. Ya tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres nuestro, tú nos perteneces. Tú estás definido de otra manera. Y le ponían nombres, y todos los nombres que le pusieron a los judíos eran nombres que hacían alusión a dioses babilónicos. Era un adoctrinamiento bajo el cual ellos debían operar y plegarse bajo ese adoctrinamiento. Olvídate de lo que tú eres, olvídate de lo que tú crees, tú tienes que responder a otras convicciones y maneras. Y lo primero entonces que vamos a experimentar en un ambiente de esta naturaleza es presión. Nuestras convicciones van a ser presionadas y nuestras convicciones a lo largo de la historia siempre ha sido un asunto de minorías. Lo otro que vamos a esperar lo vemos en el versículo 8 al 12. Nuestras convicciones no solo van a ser presionadas, van a ser criticadas. En el versículo 8 se nos dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, específicamente a estos jóvenes. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahí fueron con el chisme. Esta gente, estos cristianos, esta gente es rara, difícil, intransigente, gente de mente cerrada, ellos no quieren hacer lo que usted ordenó hacer, lo que todo el mundo debe hacer, lo que todo el mundo está haciendo. Y dicho sea de paso, todo el mundo lo está haciendo porque si no lo hace, lo matan. Pero es una obediencia ni siquiera inducida, obligada, impuesta.
estos caldeos eran nobles del imperio, eran colaboradores de Nabucodonosor. Y estos caldeos tenían envidia de los judíos que habían logrado ciertos privilegios, porque en el capítulo 2, Daniel le interpreta a Nabucodonosor un sueño que nadie le pudo interpretar. De hecho, se dice en ese capítulo que se llamó a los caldeos. Y los caldeos, aquí hay algo curioso, jocoso, porque él llama a los caldeos y a los magos y otros colaboradores de él, espirituales, para que le interpreten el sueño. Y él les dice, bueno, yo me he soñado algo y quiero que me lo interpreten. Y entonces ellos con mucho respeto y consideración a su rey le dicen, oh rey, cuéntenos lo que usted nos ha soñado, lo que usted se ha soñado. Y el rey le dice, no, díganme ustedes lo que yo me soñé y así yo voy a saber que ustedes pueden interpretarlo. Y él le dice, oh rey, nosotros no podemos hacer eso, porque ¿cómo vamos a saber lo que usted se soñó? Bueno, pero ¿cómo yo voy a saber lo que ustedes se soñaron? Entonces ahí entra en escena Daniel, y ahí es que el rey tiene contacto por primera vez con Daniel y la comunidad judía. Y Daniel le dijo, usted se soñó esto y esto, y eso significa esto y esto. Y producto de eso, el rey enalteció a Daniel y sus amigos y los líderes judíos, y tenía como un cierto desdén a los caldeos. Estos caldeos ahora estaban envidiosos, se sentían resentidos con los judíos que habían logrado válidamente este privilegio, y acusaron maliciosamente, nos dice el texto, maliciosamente, con intenciones de dañar. El original dice, se lo querían comer en trozos, lo querían devorar. Esta gente que tú has puesto en ciertos negocios de la provincia de Babilónica no te obedecen. Y este hombre entonces lo escucha la crítica. No era verdad que ellos no le hacían caso. Bueno, en este asunto no le hacían caso, pero ellos eran buenos funcionarios. Ellos servían apropiadamente al rey. Hacían sus tareas, hacían sus funciones. De hecho, Daniel se mantuvo todo el reino del rey Nabucodonosor y más allá lo trascendió incluso al mismo rey. Entonces, ciertamente nuestras convicciones no solamente van a ser, como dijimos, presionadas, vamos a sentir como que tenemos que amoldarnos a lo que el mundo cree y abraza, y nos vamos a sentir como extraños, pero también habrá gente que explícitamente tendrá críticas, incluso con malicia, acerca de lo que nosotros creemos. Eso tenemos que esperarlo, y como dicen, guerra avisada no mata soldado. Tengamos esas expectativas, no nos sorprendamos de las críticas a nuestras convicciones, ni nos sintamos mal. Estamos bien acompañados. Eso es parte de. Dice 2 Timoteo 3:12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús serán perseguidos. La piedad, la vida bíblica rechina. No sé si usan esa palabra aquí, pero molesta a la vista moral de los que nos rodean, lamentablemente. Entonces nuestras convicciones serán presionadas, criticadas, pero más aún, y aquí estamos como profundizando en lo que ocurriría con nuestras convicciones en una sociedad hostil, serán amenazadas incluso. Sentiremos amenazas directas por lo que creemos. Capítulo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esto es conmovedor. Esta postura es conmovedora. Ahora no solamente hay una presión, hay una crítica, hay una amenaza directa, no de un dependiente del rey. Se trata del rey en persona con toda su pompa, no se imaginen la pompa de un presidente moderno. Esta era gente que quería proyectar cierta divinidad a nivel de imagen. Uno ve a veces los historiadores que grafican la manera como estos reyes se vestían y cómo se conducían, y ni siquiera podían caminar muchas veces, con el atavío que usaban, de las ropas reales, de los instrumentos que tenían bastones, tenían una especie de códigos, digamos, de metálicos para moverse, y que la gente incluso decía, este no es un humano. Daban esa sensación. Entonces este rey Nabucodonosor, famoso incluso en la historia secular, enfrenta a estos jóvenes y les dice, ustedes no quieren hacer esto, pero ustedes saben que están expuestos a que yo lo eche inmediatamente en el horno de fuego ardiendo, que de por sí es una redundancia, ¿verdad? El horno, no sé si se notaron, pero el horno de fuego ardiendo. No sé qué fuego no arde, pero este estaba ardiendo. Dijo con ira y con enojo. Los confrontó. Usemos la imaginación de ver a este individuo todopoderoso, humanamente hablando, absoluto rey y señor de todo el mundo conocido en esa época, con una actitud y disposición enojada y airada contra estos jóvenes, con un horno ya encendido que posiblemente o despedía calor o era visualizado desde donde ellos estaban, con todo un ejército a su disposición. Dice, ¿ustedes están dispuestos a irse a ese horno por mantener esa postura? Increíblemente la respuesta al rey fue sorprendente. No hay nada que hablar, le dijeron. Literalmente no tenemos que defendernos. Parecería, hay un contraste entre la ira de Nabucodonosor y su enojo ante las convicciones de estos jóvenes y la calma que ellos aparentemente indican que tienen. No necesitamos defendernos. Cuando nosotros nos vemos criticados, amenazados, mira, déjame explicarte, tratamos de persuadir lo razonable de mi postura, las razones de mi postura, que mira, evadiendo las consecuencias que pueda esto acarrearme. Y sí, hay lugar para explicar, tenemos que explicar en algunas ocasiones, pero en este caso ellos entendieron que no había nada que decir. Este individuo ya conocía al Dios judío, había tenido experiencia, del capítulo 2 ya había tenido experiencia, de alguna manera él se olvidó, de alguna forma él como que borró esa parte, quizá en su orgullo y prepotencia y arrogancia, se volvió a creer el Señor de la tierra. No tenemos nada que decirte, le dijeron, no hay nada que hablar, no tenemos que defendernos. Y en pocas palabras le dijeron, en pocas palabras, estoy parafraseando el texto, nuestro Dios es mayor que tú. Porque cuando ellos le dicen, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Díganle eso en la cara a alguien. Nuestro Dios es mayor que tú. No vamos a hacer lo que tú dices. ¡Qué desafío! Nuestro Dios, a quien servimos, es mayor que tú. No vamos a hacer lo que tú dices. Él nos puede librar. Pero lo más glorioso de su respuesta es, ¿y si no? ¿Y si no? Nuestro Dios, a quien servimos, es mayor que tú. Nos puede librar. Pero Él es tan grande, tan soberano, tan incuestionable, que aun si Él decide diferente y nosotros terminamos pagando con nuestra vida, nuestra postura delante de ti, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¡Wow!
Qué firmeza, qué roca debajo de los pies de estos individuos. Desarmaron a Nabucodonosor. Su obediencia no dependía de que Dios respondiera como ellos querían que Dios respondiera. Su obediencia no estaba condicionada a que Dios me dé lo que yo creo que Él me debe dar o me tiene que dar. Su obediencia estaba basada en su convicción de que ellos servían al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es tan grande que puede decidir matarme. Y aún así yo le debo mi lealtad. Y aún así yo le debo mi lealtad. Aunque sus decisiones contradigan mis deseos, las decisiones de Dios me duelan, Él es absolutamente soberano sobre mi vida. Y yo sé que detrás de esa soberanía y decisión dolorosa para mí, Él es un Dios bueno que quiere lo mejor para mí. Increíblemente. En una ocasión, un ministro anglicano que era capellán de los soldados en la Primera Guerra Mundial, él le escribe a su hijo una carta y le dice: mi hijo, la primera oración que quiero que aprendas a hacer por mí no es Dios protege a papi. La primera oración que quiero que aprendas es: Dios, haz a papi valiente. Y si tiene cosas difíciles que realizar, hazlo fuerte para hacerlas. Vida y muerte no importan, hijo mío. Lo correcto y lo incorrecto sí. Papi es papi aún muerto. Pero papi deshonrado ante Dios es horrible. Supongo que querrás pedir un poco por mi seguridad y tu mamá también. Bien, hazlo, pero pon eso siempre al final. Y él no lo está redactando en la comodidad de su oficina, lo está redactando en un campo de batalla donde él está enfrentando el riesgo de muerte todos los días. Ciertamente, hermanos, el vivir nuestras convicciones tendrá costos. Sí, tendrá costos. Y es posible que Dios permita que paguemos costos. Hay múltiples beneficios de pagar costos por nuestras convicciones. Nuestro carácter es forjado, nuestra fe brilla, nuestra fe es ilustrada. No nos estamos alimentando de la firmeza de las convicciones de estos jóvenes miles de años después. ¿Cuántas generaciones han sido bendecidas y edificadas por el ejemplo de estos jóvenes? Y quizás ese costo que nos toque pagar a ti y a mí ni siquiera es cerca a la muerte. Hoy en día hay gente pagando con sus vidas en países como China, países de África, países del Medio Oriente, sus convicciones cristianas. Hay gente que está siendo asesinada, literalmente martirizada por sus convicciones cristianas. En otros lugares quizás no se tiene un riesgo de muerte, como decía, pero hay una posibilidad de que seamos ideológicamente perseguidos, discriminados, considerados retrógrados o primitivos, radicales religiosos. Es posible que enfrentemos pérdida de negocios porque no queremos participar o no deberíamos participar en ciertas prácticas deshonestas o injustas. Ese es el costo. Tal vez hay gente que hable en contra de nosotros cuando nos neguemos a promover una sexualidad inclusiva y nos catalogue de faltos de amor y de tolerancia, lo cual es una acusación falsa, como los caldeos hicieron contra los judíos. Es falso que nosotros no amamos a aquellos que luchan con su sexualidad de diferentes formas. Presiones, porque nuestras convicciones, hermanos, son chocantes para un mundo caído, alejado de Dios. Eso es lo que tenemos que esperar, eso no debe ser una sorpresa para nosotros. Debemos plantarnos firmes en las verdades que decimos creer. Pero no se queda ahí el relato. Entonces, el relato desemboca en una gloriosa conclusión. Las convicciones pueden ser humanamente presionadas, criticadas, amenazadas, pero son honradas por Dios.
Versículo 19 al 27. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno de fuego se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no se echaron 3 varones atados dentro del fuego? Entonces respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún sobre el cabello de sus cabezas, se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían, olor de fuego tenían. Increíble. La convicción, hermanos, de estos jóvenes sacó de balance a Nabucodonosor. La expresión que usa la Reina Valera es que se demudó el aspecto de su rostro. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce: se le desfiguró la cara a causa de la ira. La ira desfigura el rostro y las expresiones faciales, abre las fosas nasales, cambia el color del rostro, agudiza la mirada, fruñe el ceño, como dicen, ¿verdad? La gente airada a veces en los muñequitos, en las caricaturas, se pone como una persona que está a punto de explotar, de rojo, esa es la figura, lo que se dice aquí. El gran rey Nabucodonosor, todopoderoso, no pudo gobernar las convicciones y las decisiones de estos jóvenes, y él no tenía forma de hacerlos entrar en su razón, y él se vio impotente. El rey todopoderoso humano se vio impotente ante estos jóvenes que desafiaron su orden y estaban dispuestos a pagar. ¿Qué tú haces con una persona que no teme morir? ¿Qué tú haces con una persona así? Él pierde el control ante la desobediencia de ellos y ellos mantienen el control enfrentando la muerte. Él pierde el control ante su desobediencia. Ellos mantienen el control enfrentando la muerte. Qué roca debajo de los pies es nuestro Señor. En su ira, Nabucodonosor actúa estúpidamente, y esto es un bono de enseñanza. La ira nos lleva a actuar estúpidamente. Porque si yo quiero que una persona sufra con fuego, lo pongo a fuego lento. Pero él dice: calienten el horno 7 veces. No significa que lo calentaron literalmente 7 veces más, sino caliéntenlo tanto como sea posible. Lo pusieron tan caliente como fue posible, y en su ira actuó estúpidamente. Caliéntenlo. Ellos posiblemente, si caerían y hubiesen sido consumidos por el fuego, iba a ser inmediato por la cantidad de calor que había. Y entonces los arrojaron atados con todo su atuendo, posiblemente para que el fuego envolviera también con su atuendo sus cuerpos. El rey no pudo, en este caso, proteger a sus siervos que tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Hananel, Misael y Azarías al horno. El fuego salió, una llamarada salió, quemó. Increíble, o sea, deriven el poder, extrapolen el poder que tenía esta gente, este rey que manda incluso unos siervos vigorosos a echar a estos 3 jóvenes en el horno. Mueren varios soldados y no pasa nada, no pasa nada. Ups. No pasa nada. O sea, la vida era considerada absolutamente nada frente al poder y la potencia de este hombre. Y este rey poderoso, humano, no pudo proteger sus siervos fuera del horno, fueron quemados. Y nuestro Dios pudo proteger a sus siervos dentro del horno. Entonces,
Ojo, Dios no le evitó el horno. Ellos, yo me imagino que sus niveles de ansiedad y de presión, en la medida que esta realidad se iba acercando, ¿no? Ya le dijimos al rey lo que le teníamos que decir, el rey no nos va a dejar pasar esta, manda a buscar a los soldados, ellos están viendo el movimiento, lo toman por los brazos, lo toman varios, lo amarran, ellos están todavía, Señor, y es verdad que vamos a hacer esto, y será que, o sea, imagínense los niveles de ansiedad, de presión, de duda, son humanos. Los momentos en los que dijeron quizás no, esto no vale la pena, nos vamos a morir, nuestras familias, señores, por esto, arrodillémonos y punto. Después le pedimos perdón al Señor. No. Esto tiene importancia trascendental. Y Nabucodonosor entonces, ocurre el hecho, lo arrojan al horno de fuego ardiendo, en un horno que estaba tan caliente como podía estar, y entonces... miren cómo Dios cambia toda la realidad. Nuestro Dios es capaz de cambiar todo lo que tú piensas que va a ocurrir. Dios lo puede voltear completamente. Dios tiene soluciones que nosotros a veces ni siquiera pensamos que existen. Entonces, en el relato, el rey observa lo que está pasando y miren cómo el rey pregunta, le entra como una duda existencial. ¿Pero qué fue? ¿No echamos 3 gente allá adentro? Echamos 3 gente allá adentro. Incluso le pregunta, sí, oh rey, claro, echamos 3 personas allá adentro. Pero yo veo, fueron 3, yo veo 4. Lo echamos acostados y amarrados y ellos se pasean por el fuego sin sufrir daño. Y hay uno que se parece al Hijo de los Dioses. La realidad fue alterada completamente. Lo que se supone que debía pasar no pasó, Dios lo cambió milagrosamente. 4 hombres en lugar de 3, sueltos en lugar de atados, caminando en lugar de tirados, frescos en lugar de quemados, calmados en lugar de alterados, y el cuarto era como un hijo de los dioses. Hay discusiones de quién era este cuarto, si era un ángel del Señor enviado. Algunos piensan que eran la persona de Jesús en su estado preencarnado. Eso ocurrió en varias ocasiones en el Viejo Testamento, no voy a entrar en esa controversia. Era un enviado de parte de Dios que estuvo presente en el momento mismo de la mayor prueba que estos jóvenes pudieron enfrentar en su vida. Dios estuvo con ellos. Y si les hubiese tocado morir, Dios también estaba con ellos y los recibía en gloria. Aquí lo glorioso que vemos es cómo Dios cambia la realidad en favor de los suyos. Dios decidió glorificarse de una manera visible. Es interesante que no se deja fuera el hecho de que ni siquiera olor a fuego tenía. El fuego no tuvo ningún efecto sobre sus cuerpos, ni sus cabellos, ni sus ropas, ni siquiera olor. Al final, esta convicción de estos jóvenes que fue presionada, criticada, amenazada, y pasó esto al final, Dios se glorificó enormemente y resultó en gloria para el Señor. Miren cómo el versículo 28 entonces nos dice cuál fue el resultado final. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, un paréntesis. Nabucodonosor fue quien terminó postrado. Nabucodonosor terminó postrado. La idea era que los jóvenes terminaran postrados ante la gran estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y no, él terminó postrado ante el bendito Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, porque este es un individuo, un sádico, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Una vida de convicciones, hermanos, una vida de convicciones firmes lleva al mundo, quizás no a convertirse, porque eso depende de Dios, pero por lo menos a reconocer que nuestro Dios es real.
Y eso fue lo que ocurrió aquí. Yo no creo que Nabucodonosor en esta ocasión se convirtió, no creo, por su decreto de descuartizar a todo el que no obedeciera la orden, la nueva orden que contradice la primera. La primera era que se postraran ante aquello que él había hecho. Ahora no es ahora que no digan nada en contra de este Dios, pero sí tuvo que reconocer que en el cielo hay un Dios al cual hay que honrar, y es real. Este es un Dios real que envió su ángel cuando ellos no obedecieron la orden del rey. Así que bendito sea nuestro Dios por este ejemplo. Nuestras convicciones, hermanos, en un ambiente hostil como el que vivimos, esperemos presión, esperemos crítica. No la busquemos intencionalmente, ellas vendrán solas. Esperemos presión, crítica, amenaza, pero Dios honrará como Él decida. Y si no, nos vamos con Él. Y si no, Él decide, Él es soberano. Que el Señor sea con nosotros. Vamos a orar. Señor, bendecido sea tu nombre. Te damos gracias por en lo que acabamos de reflexionar. Nos sentimos, como decimos, orgullosos de ser tus hijos, privilegiados, honrados de tenerte por Dios y Padre. Un Dios que gobierna, un Dios que nos ama, que se entregó por nosotros en la cruz y nos ofreció una vía de acceso, de cercanía al Padre por medio de la sangre de Cristo. Señor, alabamos tu nombre. Junto con estos jóvenes judíos, nosotros también nos postramos delante de ti, oh Dios soberano, Rey del cielo y de la tierra, ante el cual, dice tu palabra, toda rodilla en algún momento se doblará y tendrá que reconocer que Cristo es Señor. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Bendecimos tu nombre. Haznos gente firme, de convicciones claras, sencillas pero claras, que puedan mantenerse en pie ante las presiones de un mundo que es hostil a lo que creemos, porque se opone a ti. Pero no es a nosotros que se opone, es a ti que se opone. Pero somos tus representantes aquí, Señor. Ayúdanos a representarte bien. Te exaltamos, Señor. Amén y amén.